Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios por esta bendición. Gracias por todo lo que estamos recibiendo en esta mañana. Es un gozo de estar en la casa del Señor y venir a gozarnos en la presencia de Dios, porque no hay otra cosa mejor que estar en su presencia y gozarnos en el Señor, porque creo que estamos tan cerca de la venida del Señor y qué más que prepararnos, hermanos, en esta mañana y decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo estoy y me quiero preparar, quiero hacer lo que tú me estás llamando a hacer. En esta mañana, mientras estaba meditando en la palabra del Señor, hay algo que quiero compartir en esta mañana con ustedes, porque yo creo que la venida del Señor se está acercando cada día más y más, y yo alabo a Dios, porque si hay un anhelo, un deseo, que un día ver a mi maestro, ver al Señor, el que ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, y que Él fue el que hizo el cambio en mi corazón. Hermanos, yo ya estoy en ansia para ver al Señor. Yo creo que muchos de nosotros estamos ansiosos para ver al Señor el día que Él venga a recoger su iglesia. Pero sé que también hay muchas almas que necesitan de Dios, y este es el momento que quiero tomar en esta mañana para compartir algo que Dios ponía en mi corazón. Y hace 2 semanas estaba hablando de que hablaba de la venida del Señor, como todo esto ha acontecido, todas las cosas que estamos viendo en estos días es porque Dios está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo. Y en esta mañana I believe God is drawing us near to Him. I believe that God is going to bring us now like never before. For those that have been called by God, aquellos que han sido llamados, han sido escogidos por Dios, van a sentir la urgencia en su espíritu. Vas a estar incómodo hasta que Dios haga lo que tenga que hacer contigo. Y creo que este es el momento, es el tiempo que Dios nos está acercando más y más a Él. Si no orábamos mucho, ahora estamos orando más. Si no ayunábamos, ahora estamos ayunando más. Si no hablábamos, ahora estamos hablando más. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto algo en nuestro corazón que sabemos que ha venido de parte de Él. Y en esta tarde puse en el tema de la palabra en inglés es He is drawing His people closer. Él está llevando su pueblo más cerca de Él como nunca. Y yo quiero irme al libro de Éxodo capítulo 32:1. Y ahí vamos a ver, hermanos, la vida que Moisés, él fue llamado para sacar al pueblo de Israel, para sacarlo de la cautividad, para sacarlo de la esclavitud donde ellos estuvieron por muchos años. Dios los sacó de allí, al pueblo de Israel. Dice la palabra que los sacó con mano fuerte. Mano fuerte. Cuando Dios nos ha cambiado, Él nos ha cambiado con mano fuerte. Él nos ha sacado con mano fuerte. Y dice la palabra del Señor que cuando los sacó, los llevó al desierto. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto después de tantos años estar en una esclavitud de 400 años. Y Dios cumple la palabra, la promesa que le hizo a Abraham, y Dios saca al pueblo de Israel y dice que lo lleva al desierto. Y cuando lo lleva al desierto, están teniendo tremendas experiencias, como Dios los alimenta, como Dios, hermanos, cuida de ellos y les da todo lo que necesitan. Pero luego dice la palabra que Moisés tuvo que subir al monte. Dice que subió al monte para hablar con Dios, y mientras él estaba allá en el monte, se tardó varios días para bajar de aquel lugar. La Biblia dice que cuando Moisés estaba allá arriba con el Señor, mientras Dios le estaba dando los 10 mandamientos, dice que el pueblo se corrompió. El pueblo, hermanos, llegó a hacer algo delante de Dios que no estaba agradado delante de sus ojos. La gente se comenzó a alborotar y comenzaron a hacer ídolos, comenzaron a hacer un becerro de oro, y dice que ponieron a Aarón que hiciera este trabajo para que el pueblo le adorara, porque Moisés se había tardado mucho tiempo de bajar de la montaña y pensaban que ya no iba a volver. No sé qué estaba en su pensamiento de aquel pueblo, que el enemigo tomó en la posición mientras Moisés no estaba allí. Qué importante es un líder lleno del poder del Espíritu Santo para guiar una iglesia, para
a guiar a un pueblo. Y hermanos, por eso estamos aquí, porque queremos decirle que necesitamos que preparar la iglesia. Como líderes, como pastores, tenemos que preparar la iglesia para la venida del Señor. Y así la palabra de Dios dice que mientras Moisés estaba en el monte, dice que el pueblo se corrompió y comenzaron a hacer un becerro de oro, y la gente comenzó a adorarle. Comenzaron a olvidarse de lo que Dios había hecho. Se les olvidó de que Dios los había sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y se volvieron a sus malos caminos. Y dice que fue un momento que estaban haciendo el mal delante de Dios, y Dios estaba viendo todas estas cosas. Y creo que por esa razón Dios en este tiempo nos está hablando a todos nosotros. Yo estoy diciendo a todos, como líderes, como pastores, como evangelistas, como ministros de la palabra de Dios, que es tiempo que nos pongamos bien con Él, y que es tiempo que le busquemos a Él como debemos de buscarle, y preparar la iglesia, porque nosotros como líderes teníamos una responsabilidad muy grande delante de Dios, de ver cómo estamos dirigiendo al pueblo, cómo estamos llevándolos a la presencia de Dios, cómo estamos dando la palabra, si estamos predicando la palabra de verdad, si estamos nomás, hermanos, porque queremos tenerlos allí. No, es tiempo que veamos las cosas real como es. Dios está hablando su iglesia, está hablando su pueblo, y dice que viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron a ellos, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés es varón que, que nos sacó de la tierra de Egipto, y sabemos que no le haya acontecido, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos dijeron: quizás ya no va a venir para atrás, pero necesitamos que tener a alguien a quien adorarle. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que enseñar a este pueblo. Ya no es tiempo de estar con un pie adentro y otro afuera. Tenemos que servirle al Señor. No podemos tener dioses ajenos. Él es un Dios celoso, y tenemos que servirle como Él nos ha mandado. Y creo que en este tiempo Dios nos está examinando. Nosotros mismos tenemos que examinarnos, pero Él también nos ha examinado, que necesitamos más de Él. Muchas de las veces nos hemos desfriado, vemos al pueblo que se ha desfriado en muchas áreas, pero el que se va a acercar es porque está sintiendo la convicción de que Dios viene pronto y que Dios está preparando su iglesia, y Él va a comenzar a apartar los que son de Él y los que no son de Él. En esta mañana yo quiero que tú entiendas esta palabra. Yo he oído que Dios abra tu entendimiento en esta mañana, que abra tu oído espiritual para que escuche la verdad, para que Dios quite esa venda de tus ojos. Quizás has sido ciego. Yo tengo gente, familia, que ha sido criada en el evangelio, y yo sé que Dios está tratando aún con ellos, porque años y criados en el evangelio, pero en un momento, en un tiempo, nos viamos y nos fuimos a hacer lo que queríamos hacer, seguir los deseos de la carne, servir a los placeres del mundo. Pero quiero que sepas que Dios todavía te está dando otra oportunidad para que tú vengas a Él, para que tú vengas a un arrepentimiento. Y si la semilla ha sido sembrada en tu corazón y en este tiempo tú estás escuchando la palabra, va a brotar esa semilla una vez más, va a comenzar a brotar, porque tú vas a sentir la convicción de que si tú eres de Dios, tú te vas a acercar a Dios como nunca. Tú vas a volverte de tus caminos, de tus malos caminos, y vas a seguir lo que Él quiere que tú sigas en esta mañana. Dice la palabra del Señor que esto estaba sucediendo mientras Moisés estaba en el monte. ¿Sabe por qué? Porque dijeron: ya no va a volver, ya no va a venir. Y a veces, como el pueblo, el mundo piensa que Jesús ya se tardó en venir. Tantas veces que nos han dicho que Él viene y nunca vino, y así estamos a veces con esos pensamientos. Pensamos que nunca va a llegar, que
que mejor vamos a seguir igual. A cabo él nunca llegó. Dijeron y predicaron la palabra del Señor que un día iba a llegar y no ha llegado hasta el día de hoy. Pero yo quiero decirte que así pensaron con Moisés, que nunca iba a volver para atrás. Pero Dios estaba preparándolos para darle la ley. Y en esta tarde yo quiero decirte, no te dejes engañar por el enemigo. Prepara tu vida, porque él viene pronto por su iglesia. Y dice que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que se está santificando, una iglesia que se está preparando como la novia que espera al esposo. Anoche mientras estábamos aquí, oía la palabra del Señor, que hoy en esta tarde quizás muchos van a estar escuchando, y hablaba de las 10 vírgenes, y las 10 vírgenes está comparándolo, dice la palabra del Señor. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. En otras palabras, 5 estuvieron sabias para prepararse, para tener sus lámparas encendidas, y otras se dijeron, no va a llegar, no vamos a hacer nada para prepararnos. Acabo, no estamos no estamos listas. Pero en esta tarde dice que 5 se prepararon y 5 hermanos se quedaron. Yo no quiero que tú te quedes. Yo no quiero que tú estés ignorando lo que está pasando ahorita. Dios está hablando a su pueblo como nunca, y Él está acercando a los que son de Él. La Biblia dice que así como la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos y tan mezclados a veces entre el pueblo, pero Él va a comenzar a sacar lo que es de Él y lo que no es de Él. En esta mañana yo no quiero que tú seas una cizaña sino el trigo, que tú seas una bendición, que tú busques a Dios con todo tu corazón. Ya no hay nada más, solamente buscar y ver para arriba, porque nuestro Redentor viene pronto, porque Cristo viene pronto y Él viene por su iglesia. Entonces esta palabra dice que las 10 habían sido llamadas, pero solamente 5 habían sido escogidas. ¿Por qué? Porque las otras 5 no se prepararon. Tomaron esto como cualquier cosa. No podemos tomar la vida como cualquier cosa en estos días. Tenemos que asegurarnos de nuestra salvación, de nuestra familia, de cómo vamos dirigiendo a nuestra familia en el camino del Señor. Porque yo no creo que tú quieras que tus hijos se queden. Yo no creo que tú quieras que tus hijos se pierdan y se vayan a quedar en este mundo que viene tanta destrucción, porque eso es lo que va a venir al tiempo. Pero quiero decirte, prepara tu lámpara, llénala de aceite. ¿Qué es llenar la lámpara de aceite? Llénate de la presencia de Dios, llénate ese vacío en tu corazón, que tú estés descendida para poder lumbrar en medio de las tinieblas, para que tú seas la luz en medio de las tinieblas. Aquí estamos por la 16 aquí en McAllen, y tenemos la calle 17 donde hay puros clubs ahí, there's all clubs there on that street, and we are right here sitting. Estamos aquí en el mero centro donde hay tanta tiniebla, pero aquí está la luz de Cristo en medio de las tinieblas para dar el mensaje, de salvación, que Dios los ama, que Dios quiere salvar al más perdido, al que dice ya no tiene remedio. Pero Dios, hermano, le da la oportunidad en esta tarde para que venga a los pies de Cristo y le enseñe cuánto Él le ama y cómo Él puede levantar al más caído. Dios es amor y Dios quiere seguir haciendo cosas grandes, pero tenemos que reconocer, no podemos estar viviendo en pecado, no podemos estar corrompidos cada día. Tenemos que reconocer que necesitamos al Salvador y que Él es el único que nos puede ayudar y levantar. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6 y 60, dice que Jesús un día estaba con los discípulos, y mientras Él estaba allí, dice que vinieron, y al oír mucho de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
Yo quiero que en esta tarde Jesús mismo le dijo a los discípulos, yo les estoy hablando la palabra de verdad. Y si te ofende es porque tú no quieres obedecer. Si te ofende es porque tú quieres vivir como tú quieres. Y la Biblia dice que muchos se ofendieron. Dice, esto te va a ofender porque digo que quiero algo bueno para ti. Y muchos están en esa condición que toda cosa les ofende. No quieren que les diga la verdad. No quieren que les predique cómo servirle al Señor. Entonces Jesús mismo tuvo estas cosas entre los discípulos, porque dice, y al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, fíjese, estaban murmurando por lo que él estaba diciendo, ya estaban murmurando. Entonces Dios no quiere eso. Y luego dice, ¿esto os ofende? Pues qué, si viniese al Hijo, si viesen el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Esas son las palabras que Jesús habló, que eran espíritu y eran verdad. Y si les ofendió era porque estaban en la carne. Y por eso es importante llenarnos nuestras lámparas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso dice que mientras él hablaba, dije, yo os hablo. Y lo que yo hablo es espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y hay mucha gente que todavía no quiere creer. Pero si tú no crees, te vas a quedar así. Porque Dios está llamando a los que son de Él. Eso está en ti, si tú crees o no crees. Pero yo te voy a decir una cosa que yo sí creo. Creo a la palabra de Dios. Creo que Cristo viene pronto. Creo que Cristo está santificando su iglesia. Dice la palabra, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, esto pues os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. La Biblia dice que si no somos, si Él no nos ha hablado, si Dios no ha hecho algo con nosotros, entonces no podemos hacer de Él. Tenemos que venir del Padre. La Biblia dice, donde dice Jesús es la vida, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, al Padre, si no es por mí. No podemos ir al Padre si no es por Jesús. Entonces ahí está hablando. Si esto no es revelado por el Padre, entonces no hay nada allí. Pero espero que Dios esté hablando tu vida en esta mañana y que tú seas uno de los escogidos, que tú seas uno de los que Dios te está revelando en este tiempo, que te acerques a Él, que le busques a Él con todo tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Y hay una palabra que Pedro habló que se paró firme y dijo, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que yo puedo decir en esta tarde. ¿A quién iremos si solamente Él tiene la palabra de vida eterna? Entonces en esta tarde yo quiero animarlos que tenemos que buscar la presencia de Dios. Dice Jeremías 6:16, y dijo Jehová, parados en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallarás descanso para vuestra alma. Mas todos dijeron, no andaremos. Todavía sí. Respondieron y dijeron, no andaremos. Dios les está diciendo, si vienes a mí, yo te doy el descanso. Si vienes a mí, yo te doy la paz. Si tú vienes a mí, yo te doy el gozo que tú buscas. Yo vengo a saciar a aquel que viene sediento. Y dice la palabra, parados en los caminos y mirar y preguntar cuál sea la senda antigua. Y hay mucha gente que está viendo por este Facebook ahorita, en esta mañana.
Y quizá te estás preguntando, acuérdate de dónde, cómo Dios trató contigo cuando tú eras niño, cuando te llevaban a la iglesia, cuando tú estabas ahí con tus abuelos, tu abuela. Yo estaba ahí cuando mi abuela nos llevaba a todos a la iglesia y ahí nos tenían y mirábamos nosotros todo lo que pasaba, cómo el poder de Dios bajaba, cómo el Espíritu Santo descendía de una manera maravillosa y los cultos se terminaban tarde y el Espíritu Santo bautizando en el Espíritu siendo maravillas, hermanos. Por eso dice, parados en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él y hallarás descanso para vuestra alma. Quizás ahorita andas inquieto, no tienes la paz, pero Dios dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí todos aquellos que estés trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y todos nosotros tenemos una experiencia de nuestra niñez, de los que fuimos criados en el Evangelio. Y quizás en el tiempo nos apartamos y muchos se olvidaron y jamás han vuelto para atrás. Pero Dios te está dando otra oportunidad de acordarte de dónde Él te ha sacado, de dónde Dios un día vino y te habló a tu corazón, de dónde un día Dios te trajo una palabra profética y que dijo, vas a hacer esto y lo otro, pero te apartaste porque el enemigo sabía lo que tú ibas a poder hacer. No es tarde, tú te puedes levantar este día, tú puedes oír la voz de Dios. Yo he dicho, Señor, quita todo oído sordo para que oiga lo que el Espíritu de Dios tenga que hablar a la iglesia, lo que el Espíritu de Dios tenga que hablar a aquel que anda descontrolado y no sabe qué hacer. El Espíritu de Dios está hablando a tu corazón en esta mañana y Él quiere hacer un cambio real en tu vida. Entonces en esta mañana busca los caminos rectos de Dios. Ya no dejes que el enemigo venga engañando, porque es lo que él hace, viene engañando. Yo me recuerdo cuando Cristo vino a mi vida, y me recuerdo que el Señor, después de una campaña, Dios me enseñó que si yo no hacía una decisión, algo iba a pasar. Y me recuerdo que esa noche que se me había dado el plan de salvación, yo lo rechacé y dije, no, todavía estoy joven, yo no puedo ahorita ir a congregarme en una iglesia, yo todavía tengo mucho para qué ir a hacer. Pero esa noche a las 3 de la mañana, nunca se me va a olvidar, ahí en San Antonio, en el Hotel 6, ahí el Espíritu de Dios vino, el Señor, y me habló fuertemente a mi corazón y me enseñó que si esa noche yo no venía a los pies de Él, ahí me iba a quedar. Yo pude ver una visión de la venida de Cristo y Dios me lo hizo ver tan real que yo me había quedado y que yo andaba con una desesperación porque el Señor había venido y yo me había quedado, y yo le gritaba y le lloraba, le dije, Señor, no puede ser que yo me quede, no puede ser que tú viniste y me la perdí, porque esa noche tú me hablaste en ese culto cuando el hermano predicaba de la venida de Cristo y yo te había rechazado esa noche, y el Señor me da esa visión esa noche pensando que yo era mi último día y que no, y lo había rechazado y que yo me había quedado. Yo le clamé al Señor esa noche a las 3 de la mañana, le clamé con todo mi corazón y ahí me rendí al Señor. Le dije, perdóname, Señor, perdóname, ven y perdóname y limpia mi vida y mi corazón. Y en ese rato el Espíritu bajó como un relámpago y tocó mi vida, tocó mi corazón, vino a hacer un cambio en mi vida, y ese día yo me rendí a los pies de Jesús. Y quiero decirle que ha sido una persona que amo al Señor, que he visto que tuvo misericordia de mí, que Él me dio otra oportunidad para que yo le sirviera, y yo por eso le alabo y quiero compartir esto. No esperes que venga el Señor y te vayas a quedar. Ríndate en esta mañana, dale todo tu corazón a Cristo. Él quiere salvar, Él quiere cambiar tu vida, y Dios está aquí con sus brazos abiertos todavía para recibir a aquel pecador, aquel que abre su corazón y dice, Señor, aquí estoy, me rindo a ti, me llego a ti en esta mañana. Y como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En esta mañana
God is drawing you near, si Dios te está acercando más a Él, estas van a ser las cosas que tú vas a comenzar a sentir hacer. Si Dios te está llamando, tú vas a comenzar a orar, tú te vas a comenzar a acercar más a Él, vas a comenzar a ayunar como antes ayunabas, vas a ayunar, vas a prepararte, vas a ganar almas para el reino de Dios, porque ahora te van a importar las almas, que no vas a querer que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y todas estas cosas. Orarás por los enfermos y orarás para aquellos que andan endemoniados para que sean libres. Estas son las cosas que van a comenzar a acontecer en tu vida espiritual. Cuando tú mires que te está acercando más a Él, estas son las cosas que vas a comenzar a sentir de ser, porque este es el trabajo de Dios. No es el trabajo de nadie más, de Dios, que te lo está poniendo en tu corazón para que tú vengas a Él. If He's drawing you near, this is because He's calling you for more prayer. He's calling you to fast. He's calling you to pray for the souls. He's calling you to pray for the sick. He's calling you to set the captives free. And this is the work of the church. Ese es el trabajo de la iglesia, que tenemos que orar, interceder y orar por aquellos que andan perdidos, aquellos que miramos que parece que no hay una esperanza. Para ellos hay esperanza. Mientras Cristo todavía no viene, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Quítate de las cosas que te están corrompiendo, quítate de las cosas que te están destruyendo y ven a Cristo, porque Él dio su vida por ti en aquella cruz del Calvario, y Él ha dado todo. Él ha pagado el precio por ti para que tú tengas vida y la tengas en abundancia con Él. En esta mañana yo te pido que ores conmigo en esta tarde. Vamos a orar, vamos a hacer una oración y decir: Señor, entra a mi corazón, entra a mi corazón. Te quiero recibir en esta tarde. No quiero que pase un día más que yo no esté contigo. En este día, ríndate al Señor allí donde está. Muchas veces Dios estaba hablando a mi vida. Muchas veces a través de las predicaciones yo me ponía a ver allí el canal de los programas de televisión, y no había, la convicción venía a mi vida, y en ese momento me rendía a Él, y parecía que el enemigo no quería soltarme, pero no dejé de arrodillarme cuando había un llamamiento, cuando alguien estaba haciéndome ese llamamiento. Pero llegó el día cuando Cristo vino, hizo el cambio en mi vida, y ahora le doy gracias. So no importa cuántas veces you might say, but I keep trying, and I can confess the salvation prayer. I keep confessing it, and it seems that nothing happened. You keep trying, because God is about to do something. Porque Dios está para hacer algo. Así lo hizo conmigo y lo podrá hacer contigo. En esta mañana, ríndate a Él ahí donde estás. Ríndate a Él. Cae de rodillas. Dile: Señor, aquí estoy. Te necesito. Yo fui criado en el evangelio, pero me he apartado. Pero ahora reconozco que tú me estás hablando, porque todavía tú me amas, porque tú diste tu vida por mí, y ayúdame a entender todo esto. En esta mañana el Espíritu de Dios está aquí. Señor, te doy gracias por los oyentes que están escuchando en esta mañana. Señor, si hay uno allí que tú estás tratando y trayendo esa convicción a sus corazones, que en esta mañana vengas a hacer un cambio. Señor, perdónales, Dios. Limpia sus vidas, sus corazones, y que ellos sientan esa presencia, esa salvación que tú das, ese regalo precioso de la salvación. Como un día yo vine, y todavía hasta el día de hoy siento esa presencia divina tuya. Cambia el corazón más difícil, cambia el corazón más duro, y pon uno de carne para que sienta la presencia tuya en esta mañana. Sean cambiados, ven a morar en sus vidas, en sus corazones, y hazlos una nueva criatura, como dice tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por esas almas. Gracias por los que has tocado en esta mañana, por esta palabra. En el nombre de Jesús, sé que tu venida está cerca y no te tardas en venir por tu iglesia, pero no queremos que ninguno perezca, sino que todos vengan a este arrepentimiento en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Dios los bendiga, los amamos
Y sigan orando por la iglesia Tierra Prometida, que estamos aquí en esta área, en McAllen, aquí cerca, donde hay muchas almas que necesitan a Cristo. Y estamos orando para que Dios también tenga misericordia y los alcance. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Amén.